hemos titulado La pobreza en el mundo tiene muchas caras. Hay quienes tenemos algún tipo de contrato con la sociedad que nos genera unos derechos. También hay gente que solo depende de la solidaridad de otros, y que la solidaridad, algo que se confunde con la caridad, el altruismo de unos y con la limosna. El mundo, la sociedad en general, hemos avanzado bastante en este tema, pero no solo no hemos conseguido erradicar la pobreza, sino que vemos cómo se extiende en nuestro entorno y en el resto del mundo. La situación a la que hemos llegado no es por falta de recursos del planeta, ni mucho menos, ni tampoco porque no tengamos la capacidad de repartirlos y disfrutarlos, sino por la avaricia y el control de unos pocos. Bueno, volvamos a la situación local actual. Quienes tienen un contrato laboral con un empresario o una empresa, y no lo olvidemos también con la seguridad social, tienen unos derechos derivados del trabajo y de las cotizaciones, que cada día son más bajas. Pero no todos dejan de ser pobres, aunque trabajen y coticen. Lo estamos viendo, trabajos parciales, precarios, en fin, cotizaciones bajas, pobreza. El seguro de desempleo, el seguro de paro para el que toda persona que trabaja cotiza, depende del tiempo que lleve trabajando y de cuál ha sido su salario, pero este seguro de desempleo, este seguro de paro, no es indefinido. El subsidio de desempleo para quienes han agotado la prestación contributiva ya no depende del salario ni del tiempo trabajado, sino que se calcula de otra manera, y tampoco es indefinido. La pensión para quienes han trabajado depende del salario que hayan tenido y de los años trabajados, y esta es la pensión contributiva, y su cuantía va desde quien no llega al mínimo hasta quien ha cotizado hasta el tope de cotización, ¿no? Para quienes no han cotizado nunca o no han cotizado suficiente y han llegado a la edad de jubilación, el Estado ha establecido el derecho a una pensión, afortunadamente. La no contributiva, la pensión no contributiva, que depende de los presupuestos generales del Estado. Pero ¿qué pasa con quienes ni han cotizado ni tienen la edad para jubilarse? Para ellos, el gobierno ha establecido el ingreso mínimo vital o renta mínima garantizada. Pero además hay otros factores que influyen en la pobreza: la falta de vivienda, los alquileres caros, los suministros ordinarios del día a día, como luz, agua, etc. Y para afrontarlos existen ayudas y subvenciones que, para acceder a ellas, las personas deben cumplir con muchos requisitos, con varios requisitos. Esto sucede aquí con la RGI, que tiene unos condicionantes que, como tengas, he dicho, una chabola para el perro, como no la vendas, no recibes la ayuda. Para calcular muchas de esas ayudas que se han implantado, lo que se llama el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, el IPREM,
que para el año 2025 es de 600 euros mensuales, o sea, 7.200 euros anuales, y que está congelado el IPREM desde 2023. El IPREM es una cifra de referencia que algunas veces se aplica tal cual, otras se multiplicando por 2, 3 y otras parcialmente con porcentajes del 60 al 80%. Y no es que te den ese dinero, sino que sirve para calcular y medir si la persona solicitante cumple o no los requisitos. El IPREM se utiliza para determinar la cuantía de ayudas, subvenciones y prestaciones sociales. En resumen, el IPREM sirve como referencia para determinar quiénes son los beneficiarios de estas ayudas, estableciendo límites de ingresos y otros criterios como la existencia de personas con discapacidad o víctimas de violencia de género dentro del núcleo familiar. El aproximadamente 20% de la población española, es decir, un 9,6 millones de personas, están en riesgo de pobreza y en situación de privación material y social o sea, pobreza severa llega al 8%. La pobreza severa llega al 8%. En términos generales, la pobreza afecta más a las mujeres, a los niños y adolescentes y también a mayores de 65 años. El 11% de las personas que tienen un empleo, el 11% de las personas que hoy día tienen un empleo, están en situación de pobreza. Más de 1 millón de parados, depende del IPREM. Pero muchas más personas pobres dependen del mismo para obtener unas exiguas ayudas o subvenciones para poder sobrevivir. Y ahora viene la gorda. Desde 2004, año de su implantación, o sea, 21 años, hace 21 años, el IPREM ha aumentado un 30%. Mientras que el salario mínimo lo ha hecho desde ese año también, desde el 2004, un 157%. Y como veis, nuestros agentes sociales, el Ministerio de Trabajo y el Gobierno, se les llena la boca con la subida del salario mínimo interprofesional y se olvidan del IPREM. Esta es una forma de hacer política que los medios apoyan. Lo voy a dejar aquí, pero para que sepáis y que veáis que no todo lo que se dice es: este mundo no es orégano. Todo el mundo no es orégano. Hay muchas espinas también por ahí. Bueno, yo por último voy a deciros las reivindicaciones que en materia de pensiones tenemos en esta plataforma, que son: pensión mínima igual al salario mínimo interprofesional, revalorización lineal de las pensiones, blindaje constitucional de las pensiones, que se aumenten las cotizaciones de las rentas más altas y que se haga una reforma fiscal para que paguen más los que más ganan o los que más roban. Eso, los que más roban. Suprimir la penalización de las jubilaciones anticipadas involuntarias y, por último, anular los beneficios fiscales de esos productos financieros de especulación que utilizan dinero público en su mayoría
dinero de los trabajadores para lucrarse y que son los planes privados de empresa o EPSVs en Euskadi. Y nada más. Abuelo. Gobierne quien gobierne, las pensiones y todo lo público se defiende. Y el pueblo informado y concienciado jamás será doblegado. Muchas gracias.